Bueno, sí, es lo que ha querido, es la idea que hemos tratado de transmitir desde la editorial. Es un poco un personaje en el que se supone que se inspira Conan Doyle para escribir Sherlock Holmes, pero claro, yo creo que realmente el personaje tiene valor por sí mismo. No es un pastiche de Holmes, no es Sherlock Holmes haciendo de algo, persiguiendo extraterrestres o en el siglo XXI tratando de provocar una revolución. No, es un personaje nuevo, mi personaje, relacionado de alguna manera con la creación de Sherlock Holmes y con Conan Doyle, que es su creador. Sí, porque fíjate que él decía siempre, Conan Doyle realmente decía que se inspiró en un médico que le enseñó en Edimburgo, Joseph Bell, que fue el que de alguna manera era un médico muy observador. Decían que veía a la gente y ya enseguida captaba de qué podían estar mal, porque observaba todos los detalles, todas las cosas, y dice que ese fue el modelo que le inspiró. Conan Doyle decía que fue el modelo que le inspiró a Sherlock Holmes. Hombre, yo, claro está, estoy de acuerdo, pero me pregunto, yo soy médico, yo trabajé como médico y soy escritor, entonces estoy en una posición para comprender a Conan Doyle, creo, ideal, y me pregunto por qué no pudo haberle inspirado también un paciente, ¿no? A fin de cuentas, Conan Doyle trabajó de médico durante mucho tiempo, compatibilizó el estudio y el trabajo de la medicina con la escritura, y en Portsmouth, donde se desarrolla Estudio en Negro, realmente abrió una clínica en el año donde se desarrolla la aventura. Y pues bueno, ¿qué le impidió, qué le hubiera impedido conocer a un paciente que le hubiera llamado la atención hasta el punto de crear a Sherlock Holmes? Es un poco el punto de partida de Estudio en Negro. Bueno, mira, la novela se resume muy fácil. Anne Macquarie, que es la protagonista y es la que cuenta todo, es una enfermera. Ella es una enfermera de asilo, imagínate. En los asilos en aquella época lo terribles que eran, ¿no? Eran manicomios, pero llevados a su máxima potencia. Los locos estaban tratados como si fueran bestias y ella estaba acostumbrada a esa clase de trato. Entonces lo dejó, entre otras cosas el asilo en el que trabajaba se incendió y ella abandonó todo eso, fue a Londres, vivió con su madre un tiempo y trabajó en trabajos dispersos, cuidando ancianos, etc. Hasta que al fin le ofrecen un trabajo que para ella es ideal, y máxime porque su madre ha fallecido ya, se ha quedado sola, y entonces el trabajo que le ofrecen es cuidar a un paciente en una residencia mental, que ya no es asilo ni nada por el estilo, sino que es algo que se supone que es para ricos y todo es fino, todo es educado, todo es tal, ¿no? Y de repente le ofrecen esa posibilidad a una enfermera como ella, que tiene esa experiencia, y en la que ella se imagina que el trabajo va a ser tranquilo, cuidando a un rico, ancianoso ya, anciano, gotoso, que esté de alguna manera tranquilo en su propia habitación mirando al mar. Eso todo va a cambiar cuando ella realmente conozca al señor X, que es a quien le han mandado cuidar. Pero vamos, esa es la idea que ella tiene del trabajo que se va a realizar, ¿no? Y así es como comienza todo. Ella es la que narra y conoce al señor X. El señor X es un pobre hombre en el fondo, es un individuo que, aunque está recluido en sí mismo y se cree el rey del mambo intelectual, pero es un hombre solo. Ha vivido en residencias durante mucho tiempo, y bueno, mucho tiempo desde la infancia, y es un individuo que vive solo y que no ha tenido a nadie que le comprenda hasta ese momento. Y yo creo que entre ellos dos se establece una química muy especial, que es la que hace un poco avanzar la novela. Él es un hombre de unas peculiaridades muy especiales, capta y percibe en las cosas y en las personas cosas que no podemos percibir los seres humanos normales y corrientes, y eso le hace a Anne al principio tener una sensación como de yuyu, ¿no? Cuando está al lado de él, pero después va apreciando que el señor X también necesita de ella, y eso yo creo que es uno de los momentos más bonitos de la novela. Es decir, él de alguna manera le puede brindar a ella muchas cosas, entre ellas conocerse a sí misma y saber enfrentarse a sí misma, porque ella no se cree atractiva, ella cree que los hombres tienen que decidir su destino, mientras que él parece que lo tiene todo, pero también necesita de algo. Necesita de compasión, necesita de compañía, necesita de alguien que comprenda que ha estado viviendo solo toda su vida. Pues por una razón bien sencilla, porque su familia no lo quiso, es decir,
Cuando lo metieron en residencias desde que era niño, pusieron en el lugar donde tenía que venir su nombre una X, entre otras cosas porque la familia es de muy alta posición y claro, un niño así, la verdad, pues hombre, te da como cierta cosa, ¿no? Porque un niño que a los 4 años ya estaba averiguando todos los secretos que tenía su familia, con sus criados, con los amigos y con los parientes, pues claro, es un niño como para mantener lejos, a tocar con un palo, como se suele decir, ¿no? Entonces la familia lo encierra en residencias desde que es niño y ni siquiera quieren pringarse poniendo su apellido, es decir, no quieren, es una familia muy, muy noble y bueno, ni tocarlo, entonces ponen una X en el lugar donde viene su nombre, con lo cual es el señor X desde siempre. Eso le apena a Anne Macquarie, a la enfermera. Ella quiere que tenga nombre. Ella desea que él tenga un nombre, que tenga una identidad. Todos nos merecemos una identidad. ¿Sabes una cosa? Nuestro nombre no es nuestro, nos lo han puesto, pero es una forma de identidad. Todo el mundo merece un nombre. Yo creo que ella hace bien en pensar que para que el señor X tenga cierta dignidad humana, debe de ser llamado de alguna manera, tiene que tener un nombre. Y ella le pide como regalo un nombre. Y él se lo entrega. Cuando conoce a Conan Doyle le dice, estoy escribiendo sobre un detective que se llama Sherlock Holmes, y ella dice, él dice, fenomenal, ya tengo el nombre, ¿no? Me gusta el nombre. Curiosamente, cuando él se lo dice a ella no le gusta el nombre, dice, vaya nombre pringoso, ¿no? Pero de alguna manera es su identidad, ya tiene una identidad, y él se la regala a ella, es decir, es el regalo que él le ofrece a ella por cuidarle. ¿Querías un nombre? Pues ahí lo tienes, y a partir de ese momento quiere ser llamado Sherlock Holmes. Pues un Conan Doyle que creo que sirve de contrapunto a Anne Macquarie, tal como la ha ido contando, y al señor X. Es decir, por un lado razonador, deductivo, amante como pocos del misterio, exactamente igual que el señor X, pero por otro lado también emocional, y eso le gusta mucho a la señorita Macquarie. Un individuo que se mueve muy a gusto en ambos caminos, en ambos lados, y de alguna forma parece el hombre perfecto, parece el príncipe azul que ella necesita. Claro, él no se fija en ella, pero de alguna manera ella está encandilada con él, o sea, Arthur Conan Doyle para ella es ese príncipe que necesitaba y que parece el hombre perfecto. Todo lo sabe, todo lo conoce, tiene emociones capaces de hacerle ver a ella que no hay incompatibilidad entre ser inteligente y ser emocional, y por otro lado se lleva muy bien con el señor X, con lo cual miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, bueno, pues forman un trío, él como escritor y médico, el señor X como un personaje que él de alguna manera bautiza y llama Sherlock Holmes, y ella pues con un papel que el propio Conan Doyle le adjudica, porque Conan Doyle en un momento determinado de la novela dice, bueno, pues se me está ocurriendo una trama que va a ser impactante. Usted como personaje principal, detective, acompañado de un médico, y se señala a él, ¿no? Como diciendo, soy yo, y señala a Anne Macquarie, y bueno, con una ama de llaves, por ejemplo, lo cual no le gusta demasiado a Anne Macquarie porque cree que tiene que ocupar un papel un poquito más importante, pero bueno, estamos viendo ahí el nacimiento del Dr. Watson y la Mrs. Hudson, que es la acompañante fundamental, la ama de llaves fundamental de Sherlock Holmes. Bueno, toda esa serie de cosas son guiños al lector, pues un poco para que vea que así es como pudo haber nacido, quizá, en la mente de Conan Doyle, el personaje inmortal de Sherlock Holmes. De la policía hay que reírse en algún momento, eso está obligado en las novelas de Sherlock Holmes. Conan Doyle se ríe de la policía todo cuanto quiere, y en un momento determinado tenía que venir la policía para reírse de ella, ¿no? Y yo creo que es un momento muy apropiado para presentar a Merton, que es un individuo con un bigote que lo dice todo, ¿no? Es decir, es un bigote de púas que muchos ingleses llevaban en aquella época, ingleses que venían de la guerra de los Boers o del motín de la India, un bigote que parece más que apuntar hacia afuera, estar clavado en el mostacho, ¿no? De alguna manera. Y vemos a esa clase de individuo con esos ojillos azules desquiciados, y ese es el inspector Merton. Tiene unas clarísimas ideas sobre lo que debe ser la ley. Como dice Anne Macquarie en un momento que me gusta mucho de la novela, le tengo mucho miedo a la policía
porque del mal me puede defender el bien, pero ¿quién me va a defender del bien? ¿No? Así que le tengo un gran miedo a la policía y claro, de alguna forma el respeto que le impone el inspector Merton es superior a sus fuerzas. Pero ella comprueba que ni siquiera Merton es un rival adecuado para el señor X. El señor X los deja a todos a la misma altura, no le importa nada y de alguna manera supera cualquier obstáculo, porque el señor X funciona con unos razonamientos y unas intuiciones que no tienen nada que ver ni con la ley ni con los policías. Entonces es por eso por lo que en el fondo a ella cada vez le va de alguna manera cayendo mejor el señor X y relacionándose más con él. Bueno, depende, sí, a ver, yo no quería hacer ningún pastiche sobre Sherlock Holmes, de hecho creo que no lo hice porque el físico del señor X, pobrecito, dista mucho de ser el físico del Sherlock Holmes que todos tenemos en la cabeza, alto, fuerte, fibroso, delgado, etcétera, sino que es un individuo pequeñito y cabezón, ¿no? Es un individuo extraño. Yo creo que yo lo que quise fue alejarme un poco de ese pastiche y de esa fórmula, porque yo no veo a Sherlock Holmes como el héroe de hoy, ese héroe americano de la potencia, del aspecto arrebatador, de la juventud poderosa, del atrevimiento con todo. Yo no lo veo exactamente así, yo no lo veo un superhéroe, como lo han querido convertir en esta época de super, ¿no? Hasta supermercados. Bueno, yo no lo veo superhéroe, yo lo veo más bien un individuo que funciona con algo que se nos olvida a veces utilizar, que es la cabeza, bien utilizada, ¿no? De tal manera que puede ahondar en los comportamientos de los demás, conocer la realidad que nos rodea, sin necesidad de salir de la habitación. Él dice: puedo vivir en la cáscara de una nuez y ser rey del universo. Es una frase de Shakespeare, de Hamlet, y él lo cree realmente, o sea, y así lo vive. Él está en su habitación, pero él está en contacto con todo el mundo y percibe las cosas a su alrededor. A mí me bastaba con eso. Después coge y toca el violín. En realidad lo que hace es mover la mano sobre algo que no existe, no hay violín ni hay nada, esa es su manía. Y a mí me parece que ese individuo rompe un poco con los moldes del Sherlock Holmes que estamos habituados a conocer, en donde depositamos, como te digo, todas las ideales del superhéroe actual, ¿no? Parece que hoy, si no somos superhéroes, somos un don nadie, pero total, ¿eh? O sea, tenemos que ser super o no somos nada. Yo creo que el señor X viene a romper con eso. Él es no solamente super, él es infra todo, pero tiene una capacidad superior en cuanto a la comprensión de la realidad que le rodea, ¿no? Y eso es lo que creo que le hace especial. Sí, estoy escribiendo la segunda parte, de hecho, y sabes una cosa, me siento muy bien hablando de estos personajes, porque mira, yo llevo 20 y pico de libros a mis espaldas y nunca había escrito una trilogía. Tengo libros traducidos en muchísimos idiomas, uno de ellos, La caverna de las ideas, fue traducido a más de 30 idiomas. He ido a China y a Japón hablando de La caverna de las ideas, y claro, la cosa es que pasaban 12 años y me iba a China porque se había publicado en ese momento. Ahora me van a publicar otra vez en China a final de año. No te extrañe que me inviten y vuelva a tener que hablar de los malditos griegos. Lo digo aquí entre nosotros, que nos quede entre nosotros, que no salga de aquí, de los malditos griegos. Bueno, llevo 20 años hablando de los griegos, de Platón, etcétera, cuando ya todos esos personajes han quedado cerrados en un libro, no muertos, por supuesto, porque para mí cada novela que he escrito sigue estando viva dentro de mí, pero ya de alguna manera postergados, es decir, han quedado ahí y pertenecen a ese libro y ya no tienen más vida que ese libro. Un día le preguntaron a Vargas Llosa por la fiesta del chivo, le dijeron, bueno, ¿y Urania qué tal sigue después, no? Claro, él se caía de espalda y dice, pero bueno, ¿cómo que qué tal sigue después? ¿Se acabó? Urania se acaba ahí, el Quijote se acaba en el segundo tomo y Hamlet se acaba en el quinto acto, al final del quinto acto, y ya no hay más nada, no hay más nada que hablar sobre eso. Y en los escritores, salvando las honestas distancias de los grandes ejemplos que he puesto, somos todos iguales. Los escritores escribimos, creamos personajes y las cosas se acaban cuando se acaban. Sin embargo, ahora, a esta edad y con esta experiencia a mis espaldas,
estoy escribiendo una trilogía y me resulta novedoso y casi me rejuvenece, porque estoy hablando de unos personajes contigo que no han muerto en mí y que siguen vivos como el primer día que nacieron y que están ahora haciendo otra aventura y desarrollando otra idea dentro de un libro nuevo, y me parece algo único en mi vida. Así que, ¿qué quieres que te diga? Los lectores disfrutan con el Estudio en Negro, yo disfruto más todavía pensando que estoy escribiendo una continuación.